Bueno, muchísimas gracias Pablo, muchísimas gracias Santi, también allá, por invitarme a participar en esta mesa que yo invité acá a mi compañero. La charla en un principio iba dirigido, y sigue siendo, pero tuve que cambiar de rumbo, acerca de la historiografía de César Lorenzano, que es el eje central de la materia que muchos aquí hemos cursado Historia de la Ciencia 3. Quería contar cómo César piensa o su metodología para hacer historia de la ciencia. El problema es que yo quería trabajar justamente con el libro premiado Por los caminos del Elbar. ¿Y qué pasó? Me ganaron de mano el miércoles pasado. Me primeriaron la idea y entré en un colapso. Tanto fue así que las abuelas de Tomás, su mamá y mi mamá, empezaron a repartirse en qué momento iban a tener a Tomás para que yo pudiera pensar una charla en 2 días. Y acá mi compañero, que yo pensé que también iba a aportar en el cuidado de Tomás, prefirió, antes que cuidar a Tomás, sentarse a pensar conmigo. Así que esta charla en realidad es una amalgama de una charla que dio Lea en AFIC, que tiene que ver justamente con el eje central de la materia Historia de la Ciencia 3, de hecho lo que él presentó en AFIC. Y entonces dije, bueno, pero entonces démoslo las dos, porque los dos somos generaciones distintas de Historia de la Ciencia 3, que es la materia historiografía de César. Entonces, adelante. Sigue manteniendo el espíritu, ¿eh? Como todos saben aquí, porque todos son filósofos, cuando el filósofo de la ciencia encara una tarea historiográfica, lo hace utilizando marcos epistemológicos. Pero eso que parece bastante común para un filósofo de la ciencia no lo es ni para los estudiantes que cursan materia de la, Historia de la Ciencia 3, ni para el científico, que por supuesto no la cursa, ni para el historiador, que no la cursa. Kuhn ya había nombrado, ya había dado cuenta en el 77 acerca de cómo hacen historia de la ciencia los científicos que devienen en historiadores y los historiadores que devienen en una especificidad de historiadores de la ciencia. En ambos casos, las historias que construyen adolece de lo que se llama una historiografía weak, por distintos motivos. Los científicos, porque terminan construyendo relatos pedagógicos para las nuevas generaciones de científicos, mientras que los historiadores hacen mucho hincapié en las fuentes, cuentan muchas anécdotas, pero carecen de los términos tecnológicos de la disciplina, ¿sí? Y son historiadores a la Sarton, donde en general es un relato que lo que está mostrando es la racionalidad frente a la superstición. Sin embargo, y si bien en la biografía de la filosofía aparecen esta manera de pensar la historia de la ciencia, es decir, el uso de marcos epistemológicos como marcos interpretativos, Lakatos, Laudan, el propio Kuhn y Moulines, no hay muchos trabajos que expliquen cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, parte de lo que me volví muy loca cuando me invitaste a formar parte de tu materia es, bueno, no encontraba en Crack, por ejemplo, ¿no? En Introducción a la Historia de la Ciencia, en una historiografía de la ciencia, ¿dónde aparece? No aparece en ningún lado, ¿sí? Para los historiadores eso no está. Y entonces el eje central que tomé para la materia fue 5 tesis para la historia de la ciencia, que es uno de los pocos trabajos donde efectivamente explicita algo que no está explicitado en los otros trabajos filosóficos. ¿Qué es lo que... ¿me lo pasás, por favor? ¿Qué es lo que dice 5 tesis muy rápidamente, ¿no? En esas tesis aparece una propuesta muy clara de cómo efectuar esta labor, cómo hacer una aproximación, hacer un labor historiográfico, en ciencia, por supuesto, ¿no? La primera tesis tiene que ver con la recopilación y el laburo sobre las fuentes.
En el segundo dice que esas tienen que ser interpretadas. En el tercero dice que esa interpretación no se hace ni del sentido común ni de los conceptos propios científicos o marcos científicos, sino que tiene que ser hecho mediante un marco epistemológico. La cuarta tesis es donde está la propuesta kuhniana de César, que por supuesto todos sabemos que es enormemente kuhniano, que dice que la mejor no se agota ahí, pero la mejor es la epistemología de Kuhn. En la quinta nos invita a trabajar en historiografía de nuestras regiones, dado el alcance o lo difícil que es encontrar fuentes sobre científicos de otros países. Y que además que si no lo hacemos nosotros, ¿quién va a contar la historia de estas latitudes? Nosotros nos vamos a concentrar en la cuarta tesis. ¿Por qué César propone a Kuhn como, al menos el que él más le gusta, como marco epistemológico para construir relatos racionalmente estructurados, parafraseando al señor Lakatos? Bueno, él dice que la concepción kuhniana presenta una síntesis exitosa de la dicotomía entre el enfoque continuista y el enfoque rupturista y permite articular los factores internos y externos, cerrando la brecha entre estudios formales y sociales de la ciencia. Creemos que le concede mucho más César a Kuhn de lo que le concedieron sus exégetas, que lo encontraban extremadamente internalista en la estructura y los trabajos posteriores. Sí, lo cierto es que hay un trabajo de Kuhn donde Kuhn es marcadamente externalista o le cede un peso importante a las cuestiones externas, que es la revolución copernicana. De ahí en adelante el externalismo de Kuhn se murió, o más bien le dejó una puerta, pero es la puerta por donde pasa el perrito, ¿no? Porque en realidad la comunidad externa a la comunidad científica solamente presiona para acelerar las revoluciones, pero en realidad no tiene un peso importante ni trascendente en el cambio teórico, ¿no? Cosa que también nos muestra por qué a Kuhn le dio tanta bronca la interpretación que hizo del programa fuerte de Edimburgo y sus sucedáneos a su marco teórico, ¿no? Con esto, solamente para molestar un rato, podemos empezar a poner en duda momentáneamente si Lorenzano es un verdadero kuhniano o acaso es un kuhniano a la Lorenzano. Como estructuralista a la Lorenzano, porque no podía llegar a pasar. En principio, bueno, decimos, hablemos de la estructura, ¿no? El principal libro de Kuhn, de donde surge la propuesta historiográfica, ¿no? La fertilidad del marco conceptual propuesto por Kuhn para la historia de la ciencia tiene un lado oscuro y de eso vamos a hablar, ¿no? Porque aquel que quiera ser kuhniano, tiene que enfrentarse de alguna manera al lado oscuro de la historiografía kuhniana. Hoyningen-Huene, en un lindo artículo de la revista Teoría que sacó en el 2012, él menciona algo que, bueno, es bien sabido por todos, pero lo menciona como le da una gran importancia, que es el principal criterio de relevancia histórica que tiene Kuhn y alrededor del cual va a estructurarse toda su metateoría, es el antiguiguismo. Lo que Kuhn quiere defender es una posición antigüig y toda su filosofía va a estar estructurada alrededor de eso, ¿sí? Y por supuesto que un antiguiguismo extremo tiene problemas. Si uno va a defender el antiguismo de manera dogmática, va a tener que enfrentarse a unas ciertas problemáticas que las podemos resumir en estos puntos, ¿no? Primero que todo, la famosa objeción de Davidson, la que Kuhn tarda mucho tiempo, trabaja mucho tiempo, unos 20 años más o menos para poder contestar, que es, bueno, si yo soy un anti-Whig, ¿cómo me enfrento a esta cuestión? ¿Cómo comunico a una audiencia actual los eventos científicos del pasado evitando el etnocentrismo o el presentismo de utilizar el lenguaje actual? La ciencia contemporánea resulta inevitable a menos como contraste de la antigua, ¿no? Si yo quiero exponer la física aristotélica, necesariamente voy a tener que compararla con la newtoniana, que es lo que más o menos hoy manejamos. A su vez, aparece un segundo problema, que son básicamente la necesidad de comunicar las situaciones que eran problemáticas para los científicos del pasado, pero a la luz de la ciencia actual son diáfanas. Cuando uno menciona, por ejemplo, la aparición de una supernova en la Edad Media, ¿no? Que contraría a la física supralunar aristotélica. Bueno, si uno quiere que la audiencia actual entienda qué era lo que estaba pasando, tiene que mencionar que es una supernova, eso, que era una estrella que antes no estaba. Pero claro, hablar de supernova hoy es hablar de supernova con el diario del lunes. Y a lo mejor el espíritu de Butterfield nos persigue en nuestras pesadillas diciendo, bueno, eso es wiggismo, ¿no? Pero bueno, resulta inevitable
caer en esas cuestiones para poder explicar esas anomalías del pasado en el presente. Y a su vez hay una tercera objeción, que es que, bueno, hay preguntas Whig que, a diferencia de las respuestas Whig, son totalmente legítimas. Es completamente legítimo que hoy nos preguntemos, por ejemplo, una pregunta Whig del tipo: ¿por qué tal descubrimiento científico recién se realiza en ese momento y no antes? Eso es una pregunta Whig, porque es una pregunta con el diario del lunes, pero no es una pregunta ilegítima, es una pregunta que un historiador de la ciencia podría hacerse y estaría bien y nos permitiría arrojar luz sobre un determinado proceso de cambio teórico, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nos enfrentamos a estas problemáticas que un cuñanismo extremo y por ende un antiguismo extremo nos llevaría a chocar? Es una pared con la que nos chocaríamos. Entonces, ¿puede Lorenzano, al asumirse como un cuñano, escapar de estos problemas del marco historiográfico? Y como decía Boido, nadie escapa de los anteojos del presente. ¿Se escapa Lorenzano de los anteojos de usar los anteojos del presente? Oh, tengo la difícil tarea de contar pelito de los trabajos historiográficos de César, ¿sí? Había un montón de partes en los distintos trabajos de historia de la ciencia que se podían usar. A mí uno de los que más me gusta justamente es en el que aparece en por los caminos del Elbar, que también se encuentra un poquito más desarrollado en un texto de un año después, que es racionalidad teórica y simbólica en la ciencia del Elbar. Entonces está tomado de ambos. Solo voy a contar el detalle, entrarme en el detalle lo que no contaste, lo que no contó tu hermano malévolo el miércoles pasado. Tanto en el artículo como en el libro de César propone que el trabajo del Elbar es un trabajo de científico de ciencia normal, bajo el paradigma de la bioquímica. César, por supuesto, reconstruye la bioquímica y entonces tiene muy en claro cuál es la generalización simbólica con la cual trabaja Leloir, utilizando además su propia reconstrucción de la bioquímica. Entonces lo que cuenta César en ese trabajo es que todo científico en un periodo de ciencia normal, pues ¿cómo va a trabajar? Bueno, va a encontrar todas esas cajas negras en los procesos metabólicos. ¿Y qué significa dar cuenta de todas esas cajas negras? Bueno, encontrar para cada pasaje, transformación de una sustancia química a otra, cuál va a ser la enzima y si tiene o no coenzimas, ¿sí? En la reconstrucción de César, cada ruta metabólica de cada una de las sustancias, azúcares, lípidos, proteínas, ¿sí?, van a hacer una especialización. Lo que propone César es que Leloir está trabajando, ¿sí?, resolviendo los enigmas para dar cuenta de la ruta metabólica, que finalmente es un triunfador, es el segundo premio Nobel en Argentina. En ese relato y en los textos que se centra para su relato César, hay uno que es muy bonito, que es una coenzima para la glucomutasa. Gracias, no sé por qué no me sale, la tengo ahí escrita. Antecede a esos dos trabajos donde cuenta César que ya había sido exitoso este grupo muy pobre, eran 4, en un laboratorio alquilado en la calle Julián Álvarez era, perdón. Obligado no, pero la de Julián Álvarez, que de hecho se la había alquilado justamente Campomar, ¿sí?, que era el que estaba subsidiando las investigaciones. Y este grupo estaba en una carrera para dar cuenta de la ruta metabólica frente a los Cori y otros grupos, por supuesto, ¿no? Entonces, lo problemático que era para hacer ciencia esta gente. De hecho, el propio Leloir tiene que cambiar rumbo con su equipo, porque en realidad Caputo le había dicho: ¿por qué no trabajamos en la síntesis de la lactosa, la leche materna? Arrancaron por esa vía, pero se vieron absolutamente frustrados. Lorenzano se pregunta por qué, obviamente bioquímica sabían, qué es lo que les pasó que no llegaron al final del camino, digamos, ¿no? Bueno, no lo acompañaban las técnicas en aquella época, era sumamente difícil separar los preparados y aislar los compuestos.
Entonces fíjense cómo César ya nos empieza a preparar el terreno para comprender el proceso que se viene. Y se hace preguntas de por qué las cosas no pasan. Ahora bien, en este caso, muy lindo, que es el de Serendipia, cuenta las audacias del equipo. Y es del equipo, en la cabeza era Leloir, pero el equipo, porque César también nos cuenta en ese libro cómo labura Leloir, que además hace un enorme trabajo para reconstruir el personaje y sus vínculos. La relación con su mujer, la relación con su hija y la relación con el resto de la gente de su equipo. Era sumamente democrático a la hora de tomar decisiones de cómo iban a trabajar, y esto también se nota acá, en la tesudez general del equipo. Equipo pobre en Argentina frente a los Corys en Estados Unidos. Entonces, ellos proponen en este trabajo que mandan a publicar en el 48, que creo se termina publicando, que esta enzima, que ya habían descubierto para la enzima anterior, que no está acá, la enzima que le antecede en la rutita metabólica esta, que es la de degradación de lactosa, que hay una coenzima. Sí, ellos además habían descubierto ya la otra enzima que antecede a esa, que era la primera enzima descubierta en la Argentina. Entonces ellos proponen, audazmente, va a decir César, de que la fosfoglucomutasa utiliza una coenzima, es decir, para poder ser activa necesita de una sustancia termorresistente. Sí, dije bien, termorresistente. Y que es la misma que va a utilizar esta. Pero el problema era que no habían logrado aislar la sustancia anterior, esa coenzima, ni siquiera sabían cuál era su composición química. Y sin embargo, mandan a publicar un artículo diciendo que esta también tenía y que era la misma que la anterior. A todo esto, ya había un paper publicado de otro grupo de investigación de Kendall y colaboradores, exacto, que nunca me sale el nombre, dejémoslo, del 32, donde decían que en realidad esta enzima no usa cofactores y que sí había una sustancia, un azúcar fosforada que actuaba como un activador, pues una enzima alostérica. Los Corys, ¿sí?, ya habían vuelto a hacer el experimento de Kendall-Stickland, que le había dado un resultado distinto. Ellos en el laboratorio dicen que encuentran esa coenzima, que hay una sustancia que permite el pico de actividad de esta enzima, y lo mandan a publicar en simultáneo avisa a los Corys. Esta enzima fue encontrada por los Corys, que su enzima usaba cofactor. Cuando revisan nuevamente los experimentos se dan cuenta que habían requete metido la pata. Su preparado estaba, porque lo que dicen en ese trabajo, es que en el trabajo del 32 se le había introducido la coenzima que ellos habían encontrado, ¿sí?, en el preparado de los otros, y por eso habían encontrado actividad enzimática. Y en realidad lo que encuentran cuando revisan sus propios preparados es que tenían la sustancia del paper del 32. O sea que en realidad estaban refutando de alguna manera su propio trabajo y corroborando el paper del 32. Y a todo esto ya habían mandado el artículo a publicar a revista internacional, y le habían avisado a los Corys. Era el papelón internacional. Los Corys. Cuenta Lorenzano que Leloir y su mujer tenían una estrechísima relación con los Corys, porque, y además, yo lo mato. A ver, ¿qué hace el señor Leloir que se casa a los 37 años con una señorita de buena posición? Van a pasar su luna de miel en Estados Unidos y aprovecha y se hace algunas instancias de investigación en San Luis y en Nueva York. Lo mato. Era una muy buena compañera, evidentemente, como cuenta Lorenzano, y que además iban a comer sanguchitos con los Corys. Así que tenían un muy buen vínculo, pero no zafaban del papelón internacional que había sido esto. Entonces había dos caminos: o se hacían cargo del papelón o encontraban la pinche coenzima, ¿sí? Se la inventaban de algún lado. Lorenzano nos anticipa que esto, que parece, claro, nos cuenta además que cuando en la lectura del Nobel Leloir recibe el premio dice, ay, pero de modo festivo recuerda este evento que se termina perdiendo en los libros de texto, ¿sí? O sea, esto se borra de la historia del premio Nobel.
Pero Leloir sí lo recuerda. Efectivamente, en aquel momento la estaban pasando bien, pero bien mal estos. Y deciden en equipo de que van a tener que encontrar esa coenzima. Entonces se ponen a laburar como loco y dice César que ocurre la serendipia. O sea, de casualidad, además encuentran la coenzima finalmente y que además encuentran la otra sustancia que va a ser el mirindifosfato glucosa, que es el camino directo al Nobel. Gracias a esto pueden dar cuenta de cómo se sintetiza el glucógeno y cierra entonces la ruta de degradación y de síntesis de los azúcares. Es decir, tienen completo los ejemplares en este caso. Pero César nos cuenta antes del paso previo, del paso posterior, que es narrar la investigación que lleva a el aislamiento y después ver cómo era ese compuesto, que ya era un compuesto, nos los cuenta, es el UDP-glucosa, que es un compuesto rarísimo para la química de la época. Es decir, la química no lo prohibía, dice César, pero no sabía que podía haber una cosa así, que es una mezcla entre un azúcar y un nucleótido, una cosa súper rara. Y además, que actúe de esa manera, como ellos van a encontrar, era más raro todavía, ¿sí? Que necesita una activación para formar el azúcar de almacenamiento. Entonces, fíjense cómo César en su narración hace loop. Va, viene, va y viene. Va para el presente, vuelve al pasado, va para el presente, vuelve al pasado. El segundo caso que elegí, que me gusta mucho, hay muchos casos, ya fue difícil, porque también me encanta porque empiezan a trabajar anterior. Sí, perdón, están todos. ¿Qué es lo que desencadena? Que previamente a esto el equipo de Leloir esté trabajando en la renina arginina, que es la muerte de un colega de laboratorio muy joven, ¿no? Entonces todo el tiempo se van mezclando factores que permiten entender cómo es que llevan sus investigaciones exitosas. Bueno, en el otro caso también era hiper exitoso haber encontrado la renina y la angiotensina. Bien, esta perlita es de otro de los textos historiográficos que es más moderno, es del 2003, que es Enfermedad de Chagas-Mazas, un mal latinoamericano, ¿sí? En este caso solo voy a tomar los equívocos de Chagas, lo que fueron llamados los equívocos que le costaron muchísimo a Chagas, uno de ellos especialmente. Cuenta César en su relato que el joven Chagas es mandado a Minas de Gerais a trabajar, ¿sí? Por el Instituto Manguinhos, liderado por Osvaldo Cruz. Es un científico de ciencia normal, trabaja bajo el paradigma de las enfermedades, bueno, lo que se llamaba enfermedades tropicales, son las enfermedades parasitarias, y como un científico de ciencia normal sabía lo que tenía que hacer. Era uno de los pasos obvios que se hacían en el proceso de resolución de rompecabezas, buscar cuál es el vector. A ver, él va a trabajar a Minas de Gerais, pues estaban muriendo los trabajadores del tren de paludismo. El paludismo es una enfermedad producto de un parásito y el vector, el que enferma, es un mosquito. Se transmite por saliva cuando pica el mosquito. Eso era lo que ya se conocía. También se conocía que estas cosas que están acá, llamadas tripanosomas, enfermaban. Se sabía, había sido en ese momento, estamos hablando de 1907, en 1903, ya se sabía que la mosca tsetse producía la enfermedad del sueño, y es una mosca también hematófaga, que también infecta con la picadura. Se encuentra el parásito alojado para cumplir su ciclo en las glándulas salivales. Cuando va a trabajar tratando de combatir el paludismo, el joven Chagas lo que hace es buscar vectores, posibilidades de vectores. Le muestran la bichuca, el barbeiro en Brasil, ¿sí? Barbeiro por el desangrado de los barberos de aquella época, como bien contaban por allá. Y efectivamente, cuando empieza a analizar ese bicho, encuentra que portan parásitos, los tripanosomas, que ya se sabía que eran causantes de enfermedad. Pero no, era nuevo, era absolutamente nuevo. Entonces, el pobre Chagas no tiene ni los síntomas de enfermedad,
tiene algo que sabe que es un parásito, pero es nuevo, o sea, no tiene nada, es armar todo, ¿sí? Y eso le va a generar un montón de problemas, cuenta César. ¿Por qué? Porque empieza a buscar, por un lado lo manda al instituto, donde efectivamente el parásito es puesto en cobayos y enferman, pero no saben si enferma a humanos. Entonces empieza a buscar en los pobladores hasta que finalmente encuentra pobladores con el parásito en sangre y detecta lo que César llama, dentro de la enfermedad completa, fase aguda, fase crónica, la fase aguda. El gran problema que tuvo Chagas es que tenía poca causística, cuenta, y eso le generó un montón de problemas, además de que se superponen dos enfermedades al mismo tiempo. Lo que hace Chagas es finalmente descubrir, terminar de encajar todas las partes para tener el ciclo vital del parásito, ¿sí? La parasitosis completa, pero apuntando a la fase aguda. Ahora, ¿qué es lo que le pasa a Chagas? Chagas, como dice César, un buen cuniano, sí, como dice Kuhn y como trabaja César, un buen cuniano, que los científicos trabajan reproduciendo los ejemplares, los éxitos. ¿Cuáles eran los ejemplares con los cuales podía trabajar Chagas? Bueno, justamente la mosca tsetse y el paludismo. Entonces, algo que nos dice César en el texto es que descubre el ciclo de Trypanosoma pese a algunos equívocos provenientes de contemplarlos a través de los esquemas ya aceptados del paludismo. Nos dice que hay un equívoco, no nos cuenta qué. Recién cuando empieza a narrar la fase crónica, recién ahí nos cuenta que Brum, también científico que se ocupaba de las enfermedades tropicales, que trabajaba en el Pasteur y también en una universidad en Brasil, demuestra la rareza de cómo, ya voy, la de la infección de la bichuca, que es por la defecación y luego contacto de sangre. Es decir, el contagio es porque la bichuca pica, no pasa nada, defeca, el sujeto se rasca y en el rascado introduce el parásito porque entra en contacto con la sangre. Rarísimo. Nos cuenta también que la demostración en un laboratorio de la infección en humanos es porque una pobre investigadora manipulando fecas le entra una gotita en el ojo y se agarra mal de Chagas. Entonces, acá nuevamente el relato va como contándonos y anticipándonos lo que va a pasar. De alguna manera nos va a ir contando por qué son audacias y por qué son errores. Y explica por qué de esa manera. Bueno, voy a ver si puedo acelerar un poco. La pregunta es entonces, ¿Lorenzano es realmente cuniano? ¿Tiene gente audaz en esencia normal? ¿Se anticipa a las cosas? Textual, o sea, lo dice, puede ir al presente audaz y volver al en pasado. Puede utilizar el lenguaje del presente para expresar lo que pasó en el pasado con mayor claridad. Entonces, ¿es realmente Lorenzano un cuniano? Para contestar eso, vamos a Ulises, que en el texto al que vos hacías mención ayer, Dos caras de la misma medalla, dice: creo que el historiador está más interesado en identificar a tipos, en el sentido de Max Weber, el tipo ideal de Max Weber, mientras que el filósofo va a la búsqueda de estructuras. Ahora bien, si vos sos historiador y filósofo al mismo tiempo, ¿podrías considerar que acaso una estructura, lo que llamás una estructura, es un tipo ideal? En este sentido, tenemos esta discusión relativamente reciente sobre exégesis de Kuhn, una a mi parecer bastante ridícula, que es la posición de Alexander Bird, en la que menciona que la dinámica kuhniana por paradigmas es una teoría empírica sobre la historia que por ende quedaría refutada cada vez que uno presenta un caso de divergencia frente al modo en que Kuhn describe la dinámica paradigmática. Esto creemos, Boyana me la había dicho antes que yo, pero ahora yo también me sumo a esto, que es bastante ridículo y que en realidad la dinámica kuhniana debe entenderse como un tipo ideal. ¿En qué sentido? En que los tipos ideales no solamente enseñan o permiten aprender cosas cuando el tipo ideal coincide con el hecho empírico, sino que también permiten aprender a través de las divergencias con el hecho empírico. Es decir, que uno tenga que desviarse un poco de la metateoría kuhniana no implica que no se pueda usar, y no implica que no sea fértil utilizarla, sino que incluso mostrar las divergencias que tiene el hecho histórico, empírico, con el tipo ideal kuhniano, permite también aprender mucho sobre ese hecho empírico. Mira el trabajo del 2007. Entonces, ya venía haciendo trabajo desde el 90. Esto es mucho después, pero parece que César se dio cuenta sí. antes. En definitiva, si la dinámica kuhniana es un tipo ideal,
como dije, aprendemos por los parecidos y también por las diferencias. Entonces el Kun de la cuarta tesis de Lorenzano es un Kun que es flexible y permite dar cuentas del hecho histórico aprendiendo las diferencias y parecidos del mismo con el marco interpretativo. Es un Kun a la Lorenzano. Y como bien sabemos, en la vida real, las dietas estrictas no, no son fértiles y son bastante aburridas, con lo cual darse un permitido de vez en cuando nos va a llevar a una mejor historia, ¿no? Entonces, para el historiador actual, las visiones Whig y anti-Whig no son excluyentes. Esta discusión ya está zanjada. El conflicto desaparece una vez determinada la naturaleza del problema histórico en estudio. El historiador de la ciencia ha de tener una bifronte cabeza de Jano capaz de respetar las ventajas y reconocer las limitaciones de ambos enfoques. Esto lo decía Boido en el 93, y ahí tenemos nuestro César Jano, sus dos caras mirando a lados contrarios. Un esfuerzo de Photoshop tremendo, ¿no? Sí, nos sale bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.